amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver qué hacer cuando un puerto USB no reconoce el dispositivo. Si tenemos más de un puerto, lo podemos conectar en uno o en otro para hacer las pertinentes pruebas de que funciona correctamente. Si no es así, pues pasaríamos a hacer lo siguiente, que sería actualizar los controladores. Para ello vamos a revisar si están instalados los controladores más recientes para el dispositivo que has conectado a tu ordenador o portátil. Haremos clic con el botón derecho en el menú de inicio para luego seleccionar administrador de dispositivos. Le damos un clic. Después buscamos el dispositivo conectado en controlador USB o controladoras de bus serie universal. Lo desplegamos desde esta flechita, buscamos nuestro dispositivo. Yo tengo conectado un pendrive al puerto USB, que está aquí el último, dispositivo de almacenamiento USB. Le daríamos botón derecho y tendríamos que actualizar el controlador. Le damos un clic, nos aparece esta ventana y le daríamos a buscar controladores automáticamente. Si al actualizar los controladores del dispositivo conectado no resuelve el problema, lo mejor será desinstalar los controladores e instalarlos nuevamente. Para hacer esto debes volver al administrador de dispositivos. Le daríamos botón derecho, administrador de dispositivos, controladoras de bus serie universal y buscaríamos de nuevo el dispositivo afectado. Le daríamos botón derecho y le daríamos a desinstalar el dispositivo. Una vez hecho este paso de desinstalar el dispositivo, debes desconectar cualquier dispositivo que tengas en el puerto USB y reiniciamos el ordenador. En cuanto Windows esté operativo otra vez, volvemos a conectar nuestro pendrive, el sistema operativo lo reconozca y vuelva a instalarle automáticamente todos sus controladores. Si con esto nos ha solucionado, tal vez el problema venga de la administración de energía que está activa en Windows, ya que esto puede afectar al buen funcionamiento de los puertos USB. Para verificarlo, vamos a hacer lo siguiente. Abrimos de nuevo el administrador de dispositivo, volvemos a controladoras de bus serie universal y buscamos nuestro dispositivo conectado. Le damos un clic derecho y seguidamente a propiedades. Nos dirigimos hacia la pestaña Administración de energía y si tuviéramos aquí marcado permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía, lo que tendríamos que hacer es desmarcarlo, darle un clic para que se quitara y a continuación le damos en aceptar. Una vez le hemos dado en aceptar, tienes que desconectar el dispositivo del puerto USB y volver a conectarlo. Otra de las posibles soluciones que puedes probar es restablecer el controlador raíz. Para ello hay que entrar de nuevo en el administrador de dispositivo y expandir la categoría controlador de bus serie universal. Yo ya lo tengo abierto. Nos dirigimos a concentrador raíz USB y le damos botón derecho. A continuación bajamos hacia propiedades y cambiamos a la pestaña Administración de energía y desactivamos la casilla. Aquí quitamos, desmarcamos esta casilla, permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Le daríamos a aceptar y repetiríamos el proceso en todos los controladores raíz USB de la lista. En mi caso solamente tengo uno, solamente me aparece uno, por lo tanto ya no tendría que hacerlo en ninguno más. Si tuvierais otro controlador raíz, pues podréis seguir los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Si nada de esto te funcionase, lo más seguro es que el problema sea físico, es decir, del pendrive o del cable conector USB del dispositivo en cuestión que fueras a enchufar. Y lo que tendrías que hacer sería pues o bien cambiarlo por otro o arreglar el componente. Espero que estos pasos te hayan sido de ayuda. Si es así, déjalo en los comentarios. Y sin más me despido hasta el próximo vídeo. Gracias y saludos.